Muy buenas a todos, aquí David Fraile, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Vamos a realizar un análisis técnico de diferentes acciones y además de diferentes bolsas. Traemos bolsa americana, bolsa italiana, bolsa española. Muy parados últimamente los índices, yo no sé si realmente hay dudas por todo este tema que hay en Estados Unidos y pues la pandemia del COVID, que parece ser que sigue avanzando. Las medidas yo diría que siguen sin surtir efecto, es decir, la pandemia continúa avanzando y yo no veo que se esté frenando, al menos en España. Todo apunta a que quizás vivamos un nuevo confinamiento. Yo no sé si es lo ideal, pero bueno, si es la única manera en la que se bajaron los casos, pues quizás sea mejor realizar un confinamiento en un periodo de tiempo más corto, bajar los casos y ver cómo evoluciona esto. La verdad que son todo dudas y estamos ante también un ataque de un virus nuevo y entiendo que pues tanto la comunidad científica, médicos, sanitarios, en general pues todos nos encontremos un poco perdidos, pero es verdad que las medidas cada vez hacen dudar más, puesto que a mi ver la pandemia sigue avanzando, no la frenamos de ninguna manera. Después ves imágenes de China que en Navidades y en Año Nuevo ya estaban sin mascarilla y parece que el tema es resuelto, es decir, la verdad que no hay quien lo entienda. Bueno, volvamos con la temática del canal, que es lo que nos interesa. Como decía, los índices muy parados, no obstante el IBEX finalmente conseguía subir, atacaba ese nivel de resistencia que teníamos marcado. Recordad que además es un nivel que se marcaba incluso por abajo de los 7000 puntos. Mira, ahora mismo os está apareciendo un enlace por si queréis ver ese vídeo. A la vez, si es la primera vez que accedéis al canal o que veis vídeos de mi canal, pediros la suscripción, es gratuita, no cuesta nada, simplemente hacerle clic ahí en la parte que dice suscribirse, pasas a formar parte del canal, te beneficias de esos niveles que estamos comentando, incluso niveles que hemos dado en el Bitcoin que no han podido funcionar mejor, acciones que hemos ido marcando niveles de soporte que creo que los propios suscriptores nos van dejando en los comentarios y podéis ver que los niveles funcionan. Así que sin más, creo que Luis me tiene aquí preparadas varias acciones, alguna habrá metido de las suyas, imagino, de esas que le gustan a él. Pásame esos gráficos que arrancamos. Bien, pues aquí tenéis las acciones, gracias Luis, ya sabéis la dinámica de los vídeos. A los que entráis por primera vez, estas son las acciones que vamos a analizar, estas que os estoy marcando aquí a la izquierda. Si os perdéis en alguna parte del vídeo o la adelantáis, cosa que ya sabéis que no recomiendo ver los vídeos completos, pero aquí encontraríais la acción que estamos analizando por si os perdéis en alguna parte del vídeo. Son acciones que habéis ido solicitando en la parte de comentarios, no tengo predilección por las peticiones que hacéis, es decir, realmente hay pedidas más de 20 acciones, entonces por supuesto publicaré otro vídeo con las acciones que quedan pendientes. Hoy arrancamos con AMD, Advanced Micro Device del mercado americano. Fuerte ataque a la zona de los $100, muy cercano ya. Recordad que habíamos marcado, puesto que habíamos analizado esta acción anteriormente, teníamos marcadas unas zonas de soporte. Esta zona de soporte considero que funcionó, es decir, finalmente tras el último máximo se realizaba el apoyo en estos niveles, se superaba además la zona de resistencia que teníamos marcada desde estos niveles y se atacaba la siguiente zona objetivo que habíamos marcado, zona de los $90, y recordad que teníamos incluso un objetivo más alto en la zona de los $115-120. Esta zona aún no se ha visitado, sí, la cotización sigue moviéndose al alza. Vamos a ver si se diera una corrección. Tengo ajustados los fibos ya a los máximos, ha sido un pelín más de subida en las dos últimas sesiones, pero no afectan a la zona que tengo marcada de nuevos soportes. Remarcaría zona muy importante, esta zona de los $60, zona de los 57 y los $60, este rango de precios entre los 57 y los $61, le considero una zona de soporte muy fuerte, una zona de soporte a no perder, más que fuerte, importante, es decir, no me gustaría ver perder estos niveles en cierres. Zonas de más corto plazo, encuentro soporte en la zona de los 73,50, es el 50% de los retrocesos de Fibonacci de todo este impulso alcista, desde la onda, digamos que va desde los 48,49 hasta estos niveles de los $98. Aquí encuentro el retroceso del 50%, importante por la zona de la media de 133 sesiones. La zona de curva se ha situado por encima incluso del 38,2, por lo que no lo remarcaría en un principio, es decir, confiaría más en estos niveles. Por debajo la zona de los $68, 67,90, 67,50, ya sabéis que siempre aplicamos un ligero filtro. Esta zona es el 61,8, perder estos niveles pondrían en jaque incluso este soporte de los $60. Entonces vamos a ver si el precio, si realmente se inicia un proceso correctivo, vamos a ver si apoyan estos niveles. Como muy corto plazo os he trazado estos retrocesos de Fibonacci, aquí tenéis este último impulso, esta última
última onda que tenemos al alza que ha conseguido superar estos máximos previos, y aquí encontraríamos el 38.2 acompañado por la media de 55 sesiones que muestra pendiente alcista, ambas como veis están cortadas al alza. Vigilaría este nivel de los 88,50, esta zona que tenemos aquí acompañada por la media de 55 sesiones, y en caso de perder estos niveles creo que la siguiente zona de corto plazo hablamos sería los entornos de los 84-83 dólares por título de AMD. Reseñar que el MACD muestra una divergencia, es decir, en este ataque del precio a la zona de los 93-94 dólares, si os fijáis el MACD muestra mayor nivel que en este último ataque, es decir, en esta superación de máximos el MACD nos está mostrando esa divergencia. El RSI también la registra, y el indicador de creación propia ahora mismo bueno, pues ha marcado quizás este inicio de proceso correctivo, es decir, manda a ser cautelosos, y nos marca como zona de soporte la zona de los 89,46. Si os fijáis, muy cercano a este 38.2, es decir, la pérdida de los 88 dólares en cierres diarios podría desatar, como decimos, ese movimiento correctivo más amplio. Siguiente nivel de soporte que nos marca nos llevaría ya a los 75,50. Air France es otra de las acciones que nos habíais solicitado. Bueno, teníamos marcadas ya unas zonas de resistencia, unas zonas de objetivo, quizás si se dieran esos rebotes más fuertes. Primera zona de resistencia, el precio no ha conseguido superarla, es decir, continuamos por debajo de los 607 euros. En el último proceso a la baja, en la última onda bajista, sí que marcábamos una zona en la que quizás el precio podía rebotar, finalmente era, bueno, pues como veis, respetada, apoyaba en esta directriz inferior alcista y desde ahí se daba este impulso que, como decimos, continúa por debajo de la zona de resistencia. Hay que romper en cierres esta zona de los... claro, la zona de resistencia está en los 606, 607, pero no me gusta esta vela, es decir, yo ya le pediría cierres incluso por encima del máximo de esta vela verde, es decir, le pediría cierres por encima de los 6,32. Confianza quizás, superación del máximo y cierre por encima de este máximo inmediato que tenemos en la zona de los 6,45. Siguiente zona de resistencia, los 8 euros, es decir, superación de estos niveles, pues sí quedan quizás un jugoso movimiento al alza. Y recordad que tenemos además la directriz superior bajista, moviéndose obviamente a la baja y acercándose a estos entornos de los 9 euros por título de Air France. En esta zona teníamos además el hueco bajista, el MACD conseguía superar la línea de cero, situarse por encima de la línea de cero, y ahora lo ideal si se diera, hemos calculado aquí unos niveles de soporte cogidos con pinzas, puesto que bueno, venimos de una onda bajista muy fuerte, entonces bueno, pues por vigilar en el corto plazo me marcaría esta zona del 38.2, parece que ya la he utilizado como zona de soporte, cierres por debajo de los 4,31, 4,40 es la zona del 38.2, ya sabéis que siempre aplicamos un filtro, además ahora tenemos esta vela que es una vela de vuelta, nos obliga incluso a ver cierres por debajo de los mínimos a los 4,15, pero cierres por debajo de la zona de los 4,35 desatarían o desplegarían quizás una nueva onda bajista hacia la zona de los 3,74. Nivel de soporte que ya coincide con el 61,8 de toda la onda y que no me gustaría ver perder en cierres, es decir, si este impulso realmente ya lleva fuerza y si quiere desplegar una onda más fuerte, lo ideal sería que se respetara en estos entornos en cierres, es decir, que no se pierda ya la zona de los 3,64, 3,65 en cierres diarios. Los estocásticos han conseguido mostrar fuerza, el estocástico lento se metía por encima de la zona de sobrecompra o que nosotros llamamos de sobrecompra extrema, descanso de los estocásticos rápidos, quizás los estocásticos rápidos quieran coincidir en zonas más bajas, si ese ataque de precio a la baja se diera llevando los estocásticos rápidos a niveles de sobreventa, MACD muy cercano a cero y encima coincidiera con una de las zonas de soporte, ya sabéis que solemos decir que es una configuración que finalmente pues provoca rebotes en la cotización y quién sabe si incluso ataques a niveles objetivo. Pasamos ahora a ver la cotización de Altria Group, del NISE. Bueno, pues tenemos una onda más bien bajista, sí, muy lateral, quizá desde estos entornos está más bien lateralizando, pero si nos fijamos los mínimos van siendo descendentes y los máximos hasta el momento también han venido siendo descendentes. Quizás ahora si se diera esta superación de los 43 dólares podríamos ya marcar unos máximos ascendentes y mínimos ascendentes, pero hasta el momento eso no lo tenemos. Sí que es verdad que se conseguía superar esta zona de resistencia, hubiera marcado esta zona en los 40,81, 41 dólares por título, se ha superado en cierres, se inicia una corrección que, bueno, en principio zona de soporte me hubiera marcado este entorno tan cercano al 38.2, era rota en cierres, es decir, realmente tenemos cierres por debajo, me hubiera marcado
esta caída como proyección de esta onda, es decir, este FIBO que tenemos aquí morado, lo que estoy es proyectando este movimiento bajista, proyectándolo sobre ese máximo. El 61.8 hubiera estado en esta zona del 36,51, se perdía en cierres, lo lógico hubiera sido atacar esta zona de los 34,12, pero parece ser que el precio quiere moverse al alza. Recordad que tenemos rota esta zona de resistencia, es decir, ahora mismo el camino alcista hacia los $46 está despejado. Ideal que se hubiera dado en el apoyo en esta zona de soporte, pues bueno, pues si la estaba esperando quizás sí, pero recordad que siempre, pues bueno, una entrada óptima sería en esta zona de soporte, pero lo que solemos decir es, tras una ruptura de soporte, la predisposición es alcista mientras no se pierda en cierres el último nivel de soporte, con lo cual el precio ahora mismo está respetando los soportes. Que se gira ahora y se viene a esta zona, pues ya cambiaría quizás mi opinión, o cambiaría a lo mejor el sesgo alcista que quiere mostrar tras este rebote, pero ahora mismo lo que tenemos es una ruptura de resistencia y apoyos, o bueno, corrección que respeta las zonas de soporte. No se he lanzado aquí zonas de resistencia a esta última onda bajista, es decir, a la onda a la baja desde los 43 hasta estos $35. ¿Por qué? Porque realmente tenemos superado ya el 61.8 de lo que sería esta onda, con lo cual ahora mismo, si se diera una nueva corrección por similitud de ondas, debería apoyar en la zona del 50%, en la zona de los 35,72, pero bueno, pues esta zona de soporte, esta zona de los $33-34 sigue siendo una zona de soporte fuerte, sigue siendo la zona límite entre el bien y el mal, y es la zona que debe respetar el precio. MACD acercándose a la línea de cero, los estocásticos conseguían mostrar fuerza, sin embargo, bueno, aquí el estocástico lento lo castigaban mucho, caía de la zona, por debajo de la zona de los 30-40 puntos, lo ideal hubiera sido un rebote anterior, pero bueno, pues el análisis técnico nunca es exacto, también hay fallos, y aquí, por ejemplo, pues digamos que los estocásticos y el precio nos han engañado, puesto que se rompía esta zona de soporte. Vamos a ver si realmente nos han engañado y no quiere crear aquí un doble techo y al final rompe esta zona de soporte, y entonces, pues bueno, se estropearía mucho el gráfico. Es decir, pues bueno, siempre hay que tener en mente un par de escenarios o tres y ver cuál es el que realmente está siguiendo la cotización. El indicador de creación propia nos marca zona de soporte en los 40,18, es decir, nos está marcando como zona de apoyo quizás la zona de las dos medias. Fijaros que las dos medias están situadas en torno a los $40, con lo cual pues quizás zona importante a vigilar en el corto plazo. Pasamos a ver la cotización de Atlantia, otra de las acciones solicitadas del mercado italiano. Dos zonas de resistencia claras, es decir, tengo la zona de los 15,16, ya sabéis que siempre aplicamos un filtro, y en cotas más altas nos encontramos con el 61,8% de los retrocesos de Fibonacci de todo este proceso bajista en los entornos de los 19 euros por título de Atlantia. Como zona de soporte, fijaros lo que hacían aquí con este hueco bajista, dos velas apoyan directamente en la zona de soporte en el 61,8 y desde ahí movimiento al alza. El 38.2 se rompió justamente en esta vela, es decir, justo rompía la zona del 38.2, me marcaba cierres por abajo del 38.2 de los retrocesos de este impulso alcista, y directamente, bueno, pues caía al 61.8, tenemos esa vela quizás de vuelta, nuevo hueco alcista, tiene esta isla alcista, estas islas normalmente, si no se cierran, suelen dar movimientos al alza al precio, es decir, suelen provocar movimientos al alza más fuertes, con lo cual vamos a ver si finalmente quiere atacar esta zona de los 19 euros por título. El MACD, tras el último corte a la baja o quizás fallo alcista, se situaba por debajo de la línea de cero, no muestra fuerza, digamos, y los estocásticos han hecho un poco lo mismo, es decir, se han parado en estos niveles, no han conseguido atacar niveles de sobrecompra, con lo cual vamos a ver si queda tramo alcista. El RSI no nos está mostrando información y el indicador de creación propia nos está marcando como zona de soporte o zona quizás digamos a no perder la zona de los 12,82. Si nos fijamos, pues coincide con el retroceso del 50% de los niveles de Fibonacci, incluso con estos mínimos inmediatos que tenemos en esta zona. BigCommerce, recordad que realizábamos bueno, pues un intento de análisis, un análisis poco seguro por el poco histórico que nos mostraba la cotización. Marcábamos esa zona de resistencia al precio tras este rebote, bueno, pues ni se acercaba, no recogió ni el 38,2 de los retrocesos de Fibonacci, nuevo movimiento a la baja, pero es verdad que bueno, el precio está tratando de rebotar nuevamente muy cerca de los mínimos históricos en los $63. Volvemos a lo mismo, tenemos muy poco histórico de cotización, las medias de más largo plazo no nos muestran aún información, el estocástico lento empieza o comienza a aparecer por estos niveles, ha marcado fuerza bajista, es decir, ha marcado debilidad,
complicado confiar en estos títulos cuando aún no tenemos histórico por establecer quizás una resistencia de más corto plazo. Bueno, pues analizando toda la onda bajista, como tenemos un nuevo mínimo, la marcamos desde máximos hasta mínimos y me marcaría esta zona de los 97,24 dólares, zona a batir si se quiere confiar quizás en un cambio de tendencia o quizás en un movimiento, vamos a llamarle lateral alcista. Por ahora el precio está muy lejos de estos niveles. Como zonas de corto plazo me marcaría quizás desde este impulso, desde esta zona de máximos. Me sale el FIBO en verde, pero bueno, porque es el que tengo ahora mismo predeterminado. Como digo, como zona de resistencia quizás me marcaría, fijaros que la media de 55 es la primera que aparece, ya viene aquí, nos está marcando este 50% de los retrocesos de Fibonacci, con lo cual en principio me lo marcaría como quizás resistencia de corto plazo. Les dibujo en rojo para que queden ahí también guardados. Guardamos el espacio de trabajo y así en próximos análisis ya lo tenemos ahí marcado. Otra de las acciones que nos habéis solicitado era Bloom Energy, la tenía ya preparada, había marcado los fibos. Bueno, este nuevo máximo hace poco cambiar los niveles de soporte, entonces bueno, por ver zonas de soporte analizaría bueno, pues este último impulso al alza, me marcaría el 38.2, puesto que si el impulso va teniendo fuerza, es decir, si esta onda es tan fuerte como muestra el precio, como muestra la cotización, es decir, el avance es rápido, yo le pediría que respete la zona del 38.2, niveles o en torno de los 27,50 dólares por título. En la parte un poco más baja vigilaría también la zona de los 22,10, es decir, si se perdiera esta zona en cierres por abajo de los 26,50, vamos a decir, desatarían o despejarían el camino bajista para atacar estos niveles de los 21,45. La media de 133 sesiones en breve se va a situar en estos niveles, con lo cual me marcaría como zona de soporte fuerte o nivel a no perder la zona de los 21,85. Ya sabéis que siempre aplicamos un ligero filtro, que hablamos de cierres diarios, es decir, el precio puede, digamos, traspasar o penetrar este nivel durante la sesión y después cerrar por encima de este nivel de soporte. Nosotros siempre trabajamos con cierres diarios. El MACD ahora mismo está mostrando divergencia, pero bueno, claro, no sabemos tampoco si ha terminado esta onda, es decir, ahora mismo el MACD está situado en niveles muy similares a los previos, mientras que el precio está avanzando, entonces ahora mismo muestra esa pequeña divergencia, al igual que el RSI. No obstante, como digo, el precio puede seguir subiendo y arrastrar al MACD a moverse a niveles más altos. El indicador de creación propia se situaba en el capital y ahora mismo nos marca como zonas de soporte la zona de los 34 dólares por título y la zona de los 27 dólares. En el corto plazo está pidiendo incluso respetar esta zona del hueco alcista que ha dejado la cotización de Bloom Energy en la sesión del 7 de enero. CaixaBank es uno de los títulos que solemos actualizar en el canal. Marcábamos esa zona de soporte, ya sabéis que marcábamos un nivel objetivo, no se conseguía de primeras, recordad que era esta zona de los 2,37, pero fijaros que tras el doble apoyo en este nivel de soporte, pues el precio ha conseguido situarse en esos entornos. No obstante, siempre os hemos remarcado esta zona de resistencia, es decir, aunque el precio se haya situado por encima de esta directriz superior bajista, sí es bueno para la cotización, pero hay que pedirle cierres por encima de los 2,52 incluso, es decir, hay que superar este 38.2 de los retrocesos de Fibonacci de toda esta onda bajista. ¿Para qué? Para poder confiar en quizás un ataque primero a esta zona de los 3 euros por título de CaixaBank y bueno, si el precio va cogiendo fuerza, ¿por qué no incluso esta zona de máximos? Ahora mismo lo que tenemos es este movimiento solo. En este movimiento al alza me marcaría estas dos zonas de soporte. Las voy a ajustar el FIBO por si acaso, pero bueno, por elevarlas un poco, en la zona del 38.2, en los entornos de los 2,02, 2,03 euros por título de CaixaBank. Y muy importante ya no perder esta zona de curva de medias. Aquí está la curva de la media de 133 y de la de 55 y además coincide el 61,8 de los retrocesos de Fibonacci, por lo que ya no me gustaría ver cierres por debajo de la zona de 1,80 euros por título de CaixaBank. El MACD en esta onda interna, es decir, no hablo de todo este impulso, sino en esta onda interna, en este último impulso muestra esa divergencia bajista, también el RSI, lo cual si se diera una corrección, pues ya sabéis, vamos a ver si realiza los apoyos en esa zona de soporte o de lo contrario, bueno, pues sigue moviéndose al alza, rompe en cierres esta zona de resistencia, lo que despejaría el camino alcista hacia la zona de los 3 euros en un primer momento. Vamos con otra cotizada italiana, Tenaris, dos zonas de resistencia fuertes. Esta además ya ha funcionado en el pasado, es decir, la zona de los 9,85, 9,90 es una zona de resistencia fuerte y la siguiente zona o la zona de resistencia más baja en la zona de los 8 euros. Mientras no veamos cierres por encima de los 8 euros, aunque veamos todo este movimiento al alza o todo este rebote o esta quizás formación de doble suelo, es complicado confiar en ello, es decir, hay que pedir superación de esta zona y en el largo plazo además superación
de los 9,97. No obstante, andando y viendo, vamos a ver si el precio, una vez que ha roto esta zona de resistencia del doble suelo o de activación de doble suelo, vamos a ver si quiere realizar apoyo en las zonas de soporte o, como decimos, atacar la resistencia y despejar el camino alcista hacia la zona de los 10 euros. Si asistiéramos a un movimiento correctivo, zona de soporte en los 5,49, retroceso del 50% de toda esta onda alcista. No analizo esta, puesto que ya esta nos ha marcado un nuevo máximo, y a la vez la zona más importante, o la zona que ya no me gustaría perder, son los entornos de los 4,97, 5,02. Esta zona que tenemos aquí marcada es el 61,8 de los retrocesos de Fibonacci. El problema que le veo es ese hueco, es decir, aquí ha dejado un gap alcista, este hueco que vemos aquí entre las sesiones del 4 y el 5 de enero. Claro, es complicado si el precio cae a estos niveles que no quiera tapar el hueco, pero bueno, pues esto es bolsa, nunca se sabe, o quizás quiera realizar un movimiento durante la sesión y recuperar la zona de soporte. Es un rango amplio, pero bueno, pues cosas más raras hemos visto. Es aventurarse mucho, como decimos, zona de soporte o primera zona de soporte los 5,50 y siguiente zona de soporte en los entornos de los 5 euros. Ideal, como decimos, pues que se apoye en el 50%, el precio rebote, rompa zonas de resistencia, despeje camino alcista hacia la siguiente zona de resistencia, pero estas dudas solo podrán despejárnoslas la propia cotización. Entonces vamos a ver por qué escenario se decanta. El estocástico lento ha mostrado fuerza, es decir, lleva fuerza alcista en esta onda. Vamos a ver si quizás quieran castigar un poco más a los estocásticos rápidos, y si esto coincide, ya sabéis, con una caída del MACD al nivel cercano al nivel 0 y a la vez la cotización se sitúa en uno de los niveles de soporte, pues todo indicaría que quizás se quiera despegar una nueva onda alcista. Mercado alemán ahora, TUI era otra de las acciones que nos habíais solicitado. Pues encontramos lo mismo, un movimiento bajista fuerte, tiene niveles de resistencia. Mientras no veamos a la cotización de TUI superar la zona de los 6,94, incluso los 7 euros por título, es complicado confiar en que se esté realizando o que se esté desarrollando una nueva onda al alza. Ahora mismo la tendencia principal es bajista, con lo cual predisposición bajista mientras no se supere en un primer momento esta zona, y realmente habría que mantener esa predisposición bajista mientras el precio no se sitúe por encima de los 9,80, 9,75, este nivel de resistencia que tenemos aquí marcado. Fijaros que además coincide con el hueco bajista, es el 38,2 de toda esta onda a la baja, es decir, nos tendríamos que remitir a los 20,74 desde este impulso, desde esta zona de máximos, lanzando hasta la zona de mínimos. Encontramos que esto está en solo el 38,2 de los retrocesos de Fibonacci, con lo cual vamos a ver si el precio en un primer momento, como zona de corto plazo, vigilar esta zona de los 7 euros. Las medias es verdad que han conseguido cortarse al alza entre sí, muestran pendiente alcista. Los estocásticos sí, me atacaban la zona de sobrecompra, pero fijaros que rápido les giraban. No he marcado zona de soporte, ¿por qué? Porque estamos realmente ya por debajo del 61,8. Daros cuenta que este mínimo no se ha perdido, y si se atacaba esta zona de máximos, el 61,8 ya queda incluso por encima de los niveles que se ha cotizado, con lo cual no puedo marcar niveles de soporte. Sí que puedo quizás pues señalar este nivel de la curva de media de 55 sesiones, esta zona de los 3,50, 3,34, podría actuar como quizás zona de soporte, pero como soportes digamos claros, no podemos más que confiar en la zona de apoyo, que es esta zona de mínimos en los 2,33. Urbas no sé si estaba solicitado, quizás haya sido Luis. Poco que actualizar. La zona de soporte que teníamos marcada y que os comentaba que el día que lo visitó la cotización, bueno, pues se le escapaba a Luis, no pudo entrar en el capital de Urbas, y bueno, pues movimiento al alza, os marcábamos una zona de resistencia, creo que no ha podido funcionar mejor, pedíamos que había que superar esta zona de los 0,27, fijaros que el precio la tocaba y desde ahí, pues bueno, presión bajista, el precio retrocedía para situarse prácticamente en el 38,2 de todo el impulso alcista, es decir, ahora mismo está cotizando en estos entornos. La zona de soporte yo considero que realmente es esta, los 0,14,4, 0,13,7, estos niveles tan cercanos al 50%, y nivel a no perder, pues ya sabéis, la zona de los 0,011, es decir, daros cuenta que estoy quitando un decimal al hablar, pero bueno, que es la zona de los 0,0114, esta es la zona de los 0,0144, ¿vale? Y la zona de resistencia son los 0,0207. Los estocásticos, a pesar de que mostraban fuerza alcista, daros cuenta que salían casi prácticamente, aguantaban 1 o 2 sesiones en los niveles de sobrecompra, descanso de la cotización y del precio, y bueno, el estocástico lento está respetando estos niveles de los 40-30 puntos. Vamos a ver si quieren nuevamente superar o mandar a los estocásticos rápidos por encima del nivel de sobrecompra. Si coincide rompiendo zona de resistencia, todo indicaría que quizás se puedan superar estos máximos inmediatos en la zona de los 0,0244.
El indicador de creación propia ha mostrado apoyo en la zona de soporte, es decir, pide no perder en cierres los entornos de 0,01610 y como zonas de resistencia en un primer momento nos está marcando la zona de los 0,01970, muy cercana también a la zona de resistencia que tenemos marcada, con lo cual a esperar a ver si el precio quiere apoyar en uno de los niveles de soporte o, como decimos, romper esta zona de resistencia para superar esta zona de máximos y quién sabe si incluso atacar la zona de los 0,0309. Recordad que además pues tiene objetivos alcistas zona de resistencias muchísimo más altas en la zona de los 0,045. Vamos a ver lo que va haciendo el precio, vamos a ver si respeta estos niveles de soporte, si rompe resistencias o de lo contrario, pues si lo que realiza es una ruptura de las zonas de soporte y una vuelta a la zona de mínimos. Eso adivinos no somos, pero lo que sí que sabemos es que ahora mismo está respetando esa zona de soporte que habíamos marcado, que el MACD está tratando de dar el corte al alza a niveles muy cercanos a cero y que los estocásticos rápidos podrían querer atacar estos niveles de sobrecompra y si el estocástico lento posteriormente acompañara podría indicarnos de que se está desplegando una nueva onda al alza. Vodafone, ahora aquí vais a ver que os aparecen varias para que veáis la que estoy analizando, que es esta del mercado de Londres. Fuerte impulso bajista hacia entre los entornos de los 0,89 desde la zona de los 2,04 y si sacamos los retrocesos de Fibonacci a todo este impulso bajista, pues nos encontramos como primera zona de resistencia esta zona que está atacando la cotización, entornos de los 1,33. En estos niveles el precio se ha movido a la baja, es decir, hay rechazo de la cotización en estos niveles. No obstante, se apoyaba, fijaros en uno de los fibos que suelo remarcaros, el del 78,6. Desde estos niveles vuelve a impulsar al alza, pero vuelve a encontrarse con esta zona de resistencia, es decir, el precio no ha conseguido superar los entornos de 1,36, 1,38 en cierres. Hay que pedirle superación de este máximo en cierres, es decir, mientras no veamos cierres por encima de 1,38 no podemos decir que tengamos despejado el camino alcista para atacar todavía un nivel muy cercano, los entornos de 1,50. Resistencia fuerte y resistencia además coincidente con el 50% de los retrocesos de Fibonacci de todo el impulso bajista. Fijaros que además ahí está la curva de la media de 133 sesiones, las medias en este punto es donde giraban o se cortaban a la baja entre sí, con lo cual hay que pedir superación de estos entornos de los 1,50 para poder confiar quizás más en un cambio de tendencia o en un paso a lateral alcista. Como zona de soporte os he marcado este retroceso del 50% de todo este impulso alcista. El MACD conseguía situarse por encima de la línea de cero, quizás quieran incluso dar el corte más cercano a la línea de cero, quizás quieran visitar esta zona de soporte. Si no se pierden cierres puede ser una oportunidad alcista. El indicador de creación propia pide también superación de la zona de 1,36368. Y los estocásticos mostraban fuerza en este ataque alcista, descanso de los estocásticos rápidos, el estocástico lento se mantiene en buenos niveles, con lo cual vamos a ver si bien hay superación de zonas de resistencia o si se da un apoyo en la zona de soporte para atacar niveles más altos, como decimos, para atacar incluso estos niveles de resistencia y quién sabe si quizás incluso superación del 61.8 en los entornos de 1,6007. Expresspa es otro de los títulos que nos habéis solicitado, ya lo habíamos analizado en el canal, habíamos marcado una zona de resistencia que el precio, aún muy lejana, no ha conseguido batir, está ahora mismo cotizando en la zona de la curva de la media de 55 sesiones, podría encontrar apoyo en estos niveles, puede ser, es decir, es una zona quizás especulativa, no es un nivel coincidente con uno de los retrocesos de Fibonacci, puesto que en el impulso alcista ya se perdía el 61.8, sí que podría quizás coincidir con una proyección de esta primera onda, pero no lo voy a marcar, yo lo que le pediría es en el corto plazo superación de la zona de los 4,49 dólares, cierres por encima de este retroceso del 50% despejaría el camino alcista para atacar el siguiente nivel de resistencia en los 6,02, 6,09. Mientras el precio no supere estos niveles, la cotización sigue siendo bajista, es peligrosa. Por supuesto, el que quiera buscar rebotes o quiera especulativamente hablando buscar ataques quizás a las zonas de medias, estas cosas, ese es un nivel bueno en la zona de la curva de media de 55 sesiones y en la parte más baja los mínimos en la zona de los 0,0792. Cotización muy castigada, estocásticos mostrando fuerza bajista, el MACD situado muy cercano a la zona de cero, pero claro, la cotización, si os fijáis, es un lateral bajista que aburre, que quizás quieran todavía crear un doble suelo, llevar a la cotización de la media de 133 sesiones a niveles más bajos, es decir, es complicado ahora aventurarse en este tipo de acciones o cuando una acción está cayendo tan fuerte. Si
la cotización continuara moviéndose a la baja, sí que se podrían quizás buscar divergencias, pero al ir el MACD tan lateral es peligroso. El indicador de creación propia bueno, pues alertaba de este movimiento correctivo. Ya sabéis que muchas veces os decimos que a veces vuelven a aparecer estas zonas de corrección o de peligro. Ahora mismo para confiar quizás un poco en la cotización marca varias resistencias y bueno, pues la primera de todas en un principio pide superación de la zona de 1,44. Siguiente nivel de resistencia que nos marca es la zona de 1,98, que imagino que coincide muy cercana con estos máximos inmediatos. Y hasta aquí el análisis de hoy. Acciones la verdad complicadas de analizar porque bueno, pues tienen escenarios muy diferentes entre sí, niveles muy distantes, entonces bueno, acciones complicadas, pero bueno, ahí tenéis el análisis, ahí tenéis los niveles. Espero que ayuden, espero que sirvan. Hay, como digo, pendientes más análisis, es decir, estas son unas de las acciones que habéis solicitado, pero creo que tengo otras 10 u 11 para analizar. Realizaré el vídeo, intentaré publicar el vídeo esta semana. Recordaros que compartáis los vídeos tanto en redes sociales como foros, que le deis al me gusta si consideráis que el vídeo es de interés o valoráis el trabajo que desde aquí se hace. Pediros la suscripción si no estáis suscritos, como siempre os digo, es gratuito y no cuesta nada, es hacerle un clic en la parte de ahí abajo a la derecha donde pone suscribirse. Recibirás estos análisis si quieres en primicia y además pues te beneficias de los niveles que se van marcando. Crecemos como comunidad, además nos ayudamos en los comentarios y bueno, pues al final lo que se pide desde el canal es simplemente esas tres cosas: que compartáis los vídeos, que le deis al me gusta y que os suscribáis si no sois aún suscriptores del canal. Gracias por vuestro tiempo, gracias por la confianza que vais depositando en el canal, un saludo y hasta próximos análisis.